Bueno, ahora tenemos la charla de José, EA3HMJ. José es radioaficionado desde 1979, influido por su padre, Alfa 3 Charlie Tango Sierra, pero en 2009 retomó el interés por la radio al enterarse de que existían los modos digitales. Y desde entonces ha ido explorando modalidades de la radioafición a un ritmo pues constante e imparable. En 2011 comienza con las microondas prácticamente desde cero, y en estos 10 años ha alcanzado unos niveles de sofisticación y experiencia que le permiten hacer cosas como mapear la temperatura de la superficie de la Luna en 47 gigas. La verdad es que en José se combinan varias habilidades que le dan un potencial enorme para la experimentación, que son una que domina la programación, tanto en el PC como en microcontroladores. Luego es un artista de la mecánica, no solo la mecánica gruesa, digamos, para fabricar estructuras resistentes, sino también la fina, la cojonésima, para montar equipos de milimétricas de alta precisión. Ha hecho una gran inversión en instrumentación de radiofrecuencia para medir y validar parámetros de todas las pruebas que hace, así como materiales y herramientas profesionales de todo tipo. Luego también dedica una cantidad tremenda de tiempo y recursos a probarlo todo y avanzar en sus proyectos. Según sus propias palabras, trabaja mucho más en el hobby que en el trabajo. Así que también tiene una máxima que las cosas hay que probarlas y no te puedes fiar de lo que dice la gente en internet. Así que lo prueba todo para sacar sus propias conclusiones. Podéis visitar el blog de A3HMJ, donde veréis algunos, que no están todos, de sus proyectos, y ahora nos va a explicar cómo ha llegado a desarrollar su propio sistema de seguimiento de precisión. Y bueno, ruego que le hagáis caso, porque realmente normalmente estas cosas solo se las puede contar a su perro, Thor, que es el único que le entiende. Adelante, José. Hola, buenos días. Voy a hacer una presentación acerca de un sistema de seguimiento de precisión. Esto está basado en los años de experiencia y en las distintas pruebas que he estado haciendo hasta conseguir un sistema que me diera plena satisfacción en frecuencias elevadas. Estamos hablando de trabajar de 8 gigahercios para arriba. O sea, esto es verdaderamente útil cuando utilizamos frecuencias elevadas y señales débiles tipo DSN o rebote lunar. Os voy a explicar mi experiencia para que no cometáis los errores que yo he ido cometiendo y os valga un poco de guía. Bueno, en la presentación explicaré un poco las ideas básicas, los elementos que intervienen, los problemas que nos encontramos, las opciones que tenemos en el mercado, una orientación de precios, las distintas opciones, y os daré ejemplos para que os quede más o menos claro de cómo montaros un sistema y de cómo resolver los posibles problemas que tengáis. Bueno, vamos a empezar. Para la recepción de una señal débil con parábola se deben de cumplir dos requisitos: disponer de un receptor de bajo ruido, alta ganancia y estabilidad en frecuencia, y disponer de un buen sistema de apuntamiento y seguimiento. En otras palabras, no vale de nada tener un gran receptor si la parábola apunta para Cuenca, porque no pillaremos nada, o si estamos apuntando para el objeto que queremos seguir, pero la frecuencia o no está fuera de rango un kilociclo, o no tenemos ganancia, o el ruido es muy elevado, pues no conseguiremos recibir nada. El apuntamiento depende de varios factores. La precisión con la que podamos movernos. Nos interesa movernos muy lentamente para tener precisión. La precisión en la medida
en que dónde nos encontramos, porque si nos movemos muy lentamente, pero, o sea, las medidas son a palmos, pues tampoco nos vale. Necesitamos medidas de precisión. Y después que sea repetitivo todos los movimientos y medidas, porque no podemos hacer un tracking y al día siguiente, cuando volvamos a intentarlo, pues ya no nos valga nada, tengamos que volver a ajustar y tal. Tiene que ser un sistema repetitivo total. En la práctica nos movemos en dos ejes, que es azimut y elevación, pero el más complicado de controlar es el azimut. La elevación es más sencilla y con un actuador pues podemos conseguir muy buenos resultados. Bueno, el primer factor a considerar es el óvulo de radiación a 3 dB. Esto es un parámetro que se utiliza también el de 10 dB, pero el que más el más normal es el de 3 dB, que es los grados que se tiene que mover la antena para perder 3 dB de señal, o sea, el 50%. O sea, el valor es importante. Este valor depende de dos parámetros. Frecuencia de trabajo, cuanto mayor sea la frecuencia, menor será el lóbulo, o sea, menos grados tendremos, y del diámetro de la parábola. Cuanto más grande sea la parábola, menor será el lóbulo. O sea, aquí pongo una tabla con las medidas más normales de parábolas que se utilizan y las frecuencias más comunes que se utilizan, desde 120 centímetros a 300 centímetros y de 1200 a 76 gigas. La verdad es que lo de 76 gigas, yo las pruebas que he hecho nunca he sido capaz de ver el sol. No he sido capaz de ver el sol. Como veis, en frecuencias altas con antena grande es crítico. O sea, si tomamos como referencia la Luna, que tiene una visión desde la Tierra de 0,5 grados, cuando nos vamos a 47 gigahercios con una antena de 3 metros, es que es una aguja, es prácticamente una aguja en el pajar. Hay que afinar. Es muy complicado. O sea, es muy complicado. Para 1200 y con una antena pequeña, o sea, sin querer le das. O sea, yo la primera instalación que monté fue con una 120 y tardé varios meses en recibir la baliza de Luna de 10 gigahercios y la recibí al final por aburrimiento, porque dejé la antena en un sitio, pasó la baliza, pasó la Luna y la recibí, pero no tuve narices al principio de recibirla. Bueno, empezamos con el reto de la precisión mecánica. O sea, para trabajar en frecuencias altas y en torno por encima de 10 gigahercios, o sea, tenemos que ir a una resolución de una centésima de grado. Por debajo de una centésima de grado no, o sea, podemos utilizarla en frecuencia de 10 gigahercios, por debajo de 10 gigahercios también, pero por encima de 10 gigahercios ya es imprescindible tener esta resolución. En el mercado existen distintas opciones que podemos usar. Entre las tres que yo he elegido, tres que son las que a mí más me gustan. La primera es el rotor Alpha Speed. Es un sistema plug and play, es económico, es un sistema que se monta el rotor sobre un mástil circular de 60, se le atraviesa con otro mástil de 50 y sobre este mástil se monta la parábola.
Se conecta a un seguimiento, a un seguidor, y con múltiples programas lo puedes hacer funcionar. Si queremos algo un poco más profesional, nos podemos ir a los rotores Aegis. Estos rotores son más pro, ya tienen menos elevación, aunque con modificaciones la gente consigue subir los 40 grados que tiene. Es más caro que el rotor Alpha Speed. Y por último, también es casi plug and play. Y por último tenemos los sistemas Slew Gear, que son unos sistemas que se empezaron a montar con los paneles solares para seguimiento en el tema de la energía solar. Estos rotores tienes que ingeniártelas para instalarlos, pero el resultado es muy bueno. Evidentemente, este rotor lo hay en doble versión, con un rotor para azimut y un rotor para elevación, pero a mí me gusta más montar el actuador lineal para elevación. Bueno, todos los sistemas tienen un problema intrínseco, que es el fenómeno backslash. Este fenómeno es producido como consecuencia de la holgura que hay entre los dientes de los engranajes. Este fenómeno es intrínseco al sistema y por mucho que queramos no lo podemos eliminar. Podemos minimizarlo, pero no podemos eliminarlo, porque para eliminarlo tendrían que estar completamente anclados los engranajes con un ajuste sin holgura, pero claro, esto impediría que se movería. Hay vendedores que nos garantizan 0 backslash, pero en la práctica es imposible. Por lo que este fenómeno solo nos afecta cuando hacemos un cambio de sentido en nuestro seguimiento. Mientras que vamos en el mismo sentido, no notamos nada, porque los piñones van engranando bien y no tiene problema. Pero cuando cambiamos de sentido es cuando lo notamos. Ante este problema nos quedan 3 opciones: ignorarlo y periódicamente ajustar nuestro sistema con un sistema de final de carrera con una posición fija, que siempre vayamos antes de iniciar el tracking a buscar ese punto que nos valga de referencia, con lo cual, por mucho error que cometamos, siempre empezamos bien. Es una buena opción. Una segunda opción es corregirlo en el software de seguimiento. Es más complicado porque cada rotor es de su padre y su madre, y la holgura será completamente distinto. Y tercero, podemos corregirlo en el montaje. Bueno, para explicar un poco este sistema Slew Gear, vamos a hacer una comparación con un sistema convencional de husillo y engranaje. En el sistema helicoidal convencional, el backslash es casi nulo, porque está bien junta la corona y el husillo. Claro, esto es susceptible a las temperaturas, a las dilataciones, a las contracciones, y entonces se nos puede clavar más o menos. Hay que buscar un equilibrio. La unión entre el husillo y la corona es de 1 o 2 ejes. Esto en la práctica nos da un alto desgaste en las coronas y en los dientes por la fricción que sufren, y tiene una limitación de fuerza del sistema. El sistema Slew Gear
se caracteriza porque la forma del husillo sigue el contorno de la corona. Con lo cual, en vez de 1 o 2 dientes, podemos llegar a tener un área de contacto en husillos grandes de 11 coronas, pero dependerá del diámetro. Pero siempre muchas más que en el sistema convencional. Esto implica que al tener mayor número de contactos, la capacidad de torsión y resistencia a la carga es muy, muy elevada. Esto, la verdad, pues esto me animó a utilizar este sistema de rotor. Para elevación, como he comentado al principio, un actuador lineal es la opción más fácil, porque acomete dos funciones. La primera, lo que es la elevación, puedes moverlo con precisión, tiene una grande multiplicación en la base, o sea, da mucho juego. Y una segunda, que es muy importante, es que aporta rigidez mecánica a nuestro sistema. Pensar que cuando sopla el aire, la parábola es una vela y hay que aguantarla todo lo que puedas por todos los sitios para que no rompa nada. Y esto nos aporta una rigidez mecánica bastante importante. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de montar un actuador lineal? Bueno, el actuador lineal necesita dos anclajes, uno para la parte fija y otro para la parte móvil. La parte móvil va anclada en la parábola. La parte fija va en el soporte que aguanta la estructura. Y entonces, esto tenemos que buscar dos puntos. Primero, cuando el actuador esté totalmente recogido, la parábola estará a su máxima elevación. Entonces tenemos que buscar un punto que la elevación sea el valor máximo. Aquí en nuestra latitud para Luna, o sea, 80, 85, ya más de ese valor no tiene sentido. O sea, es desperdiciar. Por contra, cuando el actuador esté recogido, o sea, esté estirado totalmente, la parábola estará con su mínima elevación, que como mínimo 0, si queremos utilizarla para terrestre y para seguimiento de Luna. Pero si no queremos terrestre o no tenemos posibilidades, podemos ajustarla a 20 o 30 grados o el valor que consideramos. De lo que hay en el mercado, los Superjack Jaeger, o sea, los 36 pulgadas, es la opción más robusta, más fuerte. Tienen un desplazamiento de unos 850 milímetros, que es lo que es el juego que tiene el actuador, y eso nos da muchas opciones. En caso de necesitar más rigidez mecánica, podemos poner dos actuadores en paralelo sin ningún problema. El coste de estos actuadores está en torno a los 200, el grande en torno a los 240 euros puesto aquí. Normalmente en eBay o en esta tienda inglesa se pueden encontrar. Bueno, ya tenemos el movimiento de elevación. Ahora vamos a medir dónde estamos. Para ello vamos a utilizar un inclinómetro digital de todo lo que yo he encontrado en el mercado. El sistema Solar 360 de Level Development es para mí el mejor. Es un sistema que viene con IP67 de estanqueidad, hace de más o menos 180, tiene salida RS485, compensación de temperatura, una precisión de 0,07 grados y una resolución de 2 milésimas de grado. O sea, no es barato, está rondando sobre los 200 con todas estas características, pero compensa. Es una medida absoluta, o sea, nosotros
con este sensor, la medida que estamos teniendo es a dónde está apuntando en nuestra parábola en elevación. Aunque esté desalineada los mástiles y demás, él nos va a marcar siempre la posición real de la parábola. Esto es un punto bastante importante a tener en cuenta. Bueno, para Azimut, como ya he comentado, el rotor Slew-Gear, este rotor lo conocimos en el 2015 en el meeting de Orebro. Fue una presentación de Delta Lima 1 Yankee Mike Kilo y de Sierra Alpha 6 Bravo Neon November. Hicieron una presentación para rotores más grandes, porque nosotros hasta 240 estamos utilizando rotores SD3. Esto está hecho para, esta presentación era de SD7 y SD9, cosa que, bueno, da un valor añadido porque es un sistema que está consolidado, ¿no? El modelo SD3, o sea, tiene un par de 614 Newton, lleva un motor de 24 voltios con una reducción de 580 a 1, lleva un encoder magnético incremental integrado. Después el usillo tiene una relación de 62 a 1. Esto quiere decir que en dar su velocidad de giro es de 0,048 revoluciones por minuto, lo que es lo mismo que decir que tarda 20 minutos en dar una vuelta. Como veréis, es lento. Esto es a 24 voltios. Si lo ponemos a 12 o 8 voltios, se puede eternizar el tema, pero claro, es una precisión increíble. El problema que tiene, no hay ningún proveedor en el mercado europeo, lo tienes que importar directamente de China, tienes que pagar aduanas, tienes que ingeniártelas, y depende de tu suerte y del valor del dólar y todo esto, debe estar rondando unos 500 euros aproximadamente. Aquí os dejo el montaje que hizo Eddie Oscar November 7 Unión November para una antena de 6 metros que montó dos Slew-Gear SD9, y aquí veis cómo se lo ingenió para una antena de 6. Esto es una señora antena. Bueno, como hemos dicho, tenemos el fenómeno de backslap. Entonces, pues bueno, vamos a verificar este fenómeno. Los dos primeros montajes que hice, la verdad es que no le di mayor importancia. Pensé, bueno, es lo que nos dice el fabricante, que es menor a una décima de grado, y me confié. Pero después de tenerlo montado, pues me di cuenta que, caramba, la décima era muy grande, ¿no? Pero no tenía forma de hacerlo. Entonces, el tercer montaje que hice, pues decidí comprobar qué valor tenía esto. Entonces lo primero que hice fue un montaje y ver qué tal se comportaba. Bueno, esto es el montaje, está al revés. Este es un montaje para una 240, es la parábola de Iván EB3FRN, y aquí veis cómo es la holgura que tiene. A simple vista, pues me pareció que esto era más de una décima, pero claro, a ojo de buen cubero, sin ninguna aportación. Entonces decidí buscarme la vida, y entonces monté sobre la base circular, monté una pegatina con líneas graduadas para ver un poco realmente cuánto se estaba moviendo esto. Y entonces el resultado es este que veis en el vídeo. Podéis observar que se mueve tres rayitas. En la práctica
Esto quiere decir que esto no tiene una décima de grado, que son 3 décimas de grado. Es más de lo que nos esperaba. Pero bueno, es lo que hay. No, no, ya no podemos hacer nada. Tenemos que intentar vivir con este error y minimizarlo. Minimizarlo o suprimirlo, que es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué influencia tiene el backslap? Si os acordáis, en la primera tabla, el lóbulo a 3 dB, he cogido y le he restado las 3 décimas de grado que tiene el rotor, y en la parte derecha marco el porcentaje que ya en amarillo empieza a ser crítico, pero en rojo ya es de locura. O sea, apuntarla es un hándicap. Ya me quedo fuera de la iluminación. Entonces, esto, que se cuenta así, lo voy a enseñar en un vídeo. Hice seguimiento, un tracking del sol, de seguimiento, midiendo la señal ruido. Hice una medida relativa. Y entonces, aquí en el vídeo se puede apreciar. Esto es la señal relativa de ruido del sol. Estoy en una escala de 3 dB. Este es a máxima señal. Aquí estoy a máximo señal. Y entonces ahora a mano muevo esta pequeña holgura y veis que me cambia, pero me cambia más de 1 dB, me cae la señal. O sea, me cae más de 1 dB el valor del SN del sol en 24 GHz. Es lo que en la tabla anterior, con una antena de 180, 24, estábamos a un 36% de iluminación. Aquí voy a la escala aquí pongo en escala de un dB para verificar que es más de 1 dB, y fijaros, se queda clavada la aguja por debajo. O sea, es mucho valor lo que perdemos. Es de recibir a no recibir la señal. No, o sea, el vídeo es bastante clarificador de la influencia de este efecto backslash por la holgura. Bueno, en cuanto a la medida, ya tenemos resuelto el tema de la medida de elevación. Ahora vamos a la medida de azimut. La medida podemos hacer la medida de dos maneras. Una, que es el valor absoluto de la posición, que es midiendo en la parábola, y otra que es una medida relativa, que es midiendo el encoder que lleva utilizando el encoder que lleva el motor. La diferencia es que en el caso aquí vamos a apreciar la diferencia entre uno y otro, y es donde nos interviene. El caso del rotor chino, con el encoder que da 2 pulsos por vuelta, con una resolución de 580 y 62, esto quiere decir que nos da 71.920 pulsos cada 360 grados. Si nosotros hacemos un desplazamiento 45 grados del rotor, el rotor se nos mueve 45 grados. La posición absoluta y relativa coinciden perfectamente. Pero si nosotros hacemos un cambio de sentido y volvemos a cero, las 30 primeras revoluciones del motor estamos generando pulsos. Nuestro sistema de contador irá contando y se cree que nos está moviendo, pero en la práctica no nos movemos. El sistema
relativo indica movimiento, pero el sistema absoluto no se ha movido. Cuando pasen estos 30 primeros giros del motor, empezará a moverse y llegará y se moverá 44,7 grados. O sea, tendremos un desfase de los 0,3 grados. Pero nuestro sistema absoluto nos marcaría 44,7, pero en el sistema relativo nos va a marcar 45. Por eso descarté utilizar este sistema de medida, porque con dos movimientos ya no sabía dónde estaba. ¿Qué opciones hay? Bueno, pues entonces nos tenemos que ir a encoders rotativos absolutos, y los vamos a montar en la parábola, o en el soporte de la parábola, para que nos dé el valor absoluto de la medida. Dentro de los tipos de encoder absoluto hay dos tipos. Los magnéticos es el primero, es un encoder barato, tiene una alta resolución, 15 bits, una precisión lineal según el fabricante de 1/100º de grado. La estanqueidad va justita, tiene una IP65 en eje, pero una 54 en carcasa. La carcasa es metálica. La comunicación se hace por RS8485. Este motor hay que protegerlo ya por experiencia. Toda la electrónica, mejor protegerla, que es una garantía. ¿Cómo funcionan estos motores? En el eje lleva un imán solidario al eje que gira. Este imán, o puede llevar uno o varios imanes, está sobre un chip que lleva uno o varios sensores de efecto Hall y tiene una posición origen, y con un poquito de movimiento él es capaz de detectar una pequeña variación en los campos magnéticos. Esto es capaz matemáticamente de traducirlo en un ángulo. El sistema depende de la calidad de los imanes. No tengo experiencia para saber influencias externas, pero al ser todo metálico de hierro, creo que no debería tener ningún problema. Es muy económico, 40 euros, es muy económico. A priori es una opción. Una segunda opción es un absoluto óptico. Este es de menos resolución, tiene 13 bits. Este se encuentra en eBay a unos 140 euros aproximadamente. Si tienes suerte te puede salir por menos, por el tema de aduanas. Yo todos los que tengo los he comprado en Corea, del mismo modelo, porque sé que funciona. En el mercado está en torno a 1.500 euros aproximadamente nuevo. La diferencia es sustancial. En cuanto al encoder en sí, es más robusto que el anterior, tiene una IP65 general, tiene juntas de estanqueidad. Por contra, va por paralelo, o sea, lleva 13 bits en paralelo. Ya te las tienes que ingeniar para leer el valor. Es un valor en código Gray, es un valor para garantizar la lectura, para que no te equivoques, no tengas errores en lectura. Y su construcción se basa en un disco serigrafiado, codificado, solidario al eje, que se mueve entre un sensor y un emisor de luz, de forma que cuando el sensor lee la señal que le deja pasar el disco codificado, es capaz de saber dónde está. Es un sistema muy fiable
y muy robusto. Bueno, ¿cómo se monta esto sobre la montura? Como hemos comentado, para que sea absoluto, en la parte inferior desde el disco que lleva el eje arriba, este disco sobre los montajes del mástil va todo solidario al mástil. Esto no se mueve. Esto es fijo. Desde este eje, el disco y los soportes, todo es fijo. Se mueve el rotor, se mueve la base y se mueve el encoder. Como veis, el sistema es bastante sencillo. Es una U con un acoplamiento elástico, y de forma que a medida que el rotor se mueve el encoder. Se mueve el encoder. El eje es fijo, lo que se mueve es el encoder. No se mueve el eje, sino que se mueve el encoder. Este es un sistema el más fácil que yo he encontrado para el montaje de estos motores. Sobre esta base, aquí es donde pivota la parábola. El soporte de la parábola iría aquí para hacer la basculación en elevación. Aquí no hay reducción, estamos en 1 a 1 y lo tenemos mediante acoplamiento. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, vamos a hacer una prueba de estabilidad de los distintos encoders. Para ello he montado en una parábola un encoder óptico y en otra parábola un encoder magnético, para ver qué comportamiento tienen. Y aquí podemos ver el resultado. Aquí os enmarco el valor de azimut, que es el que vemos. A la izquierda tenemos el valor óptico, el del encoder óptico, que vemos que está en 180,08, pero caramba, en el magnético vemos que aquí tenemos unas fluctuaciones. Caramba, esto ya nos fastidia un poco, porque claro, de 15 bits, si nos empieza a variar, si nos empieza a bailar, pues vamos mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene inestabilidad. Medí la inestabilidad de cuántos bits me cambiaba, y me cambiaban 5 bits. Con lo cual ya no es un encoder de 15 bits, ni de 14, ni de 13, que es algo menos, está en torno a los 12. Pero, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Bueno, lo podemos hacer multiplicando la relación de engranaje entre el rotor y el encoder. Cuanto más multipliquemos la relación de engranaje, reducimos el error que nos produce. Entonces vemos sobre el papel, aquí vemos una tabla que es el cambio de un bit en el encoder con desmultiplicación, qué valor obtenemos en grados, en valor absoluto. Vemos que en una multiplicación de 6 tendríamos una resolución por cada bit de 0,018, o sea, 1,8 miligrados. Vemos que hay 2, 4 y 6 valores de lectura. Aquí hay 2, 4 y 5, que va cambiando el bit, pero sigue dando lo mismo. Esto es bueno, pero si cae aquí, se para aquí el motor, pues nos va a bailar. Esto es un problema. En la práctica podemos verlo, cómo se va a comportar cuando montemos la multiplicación en un vídeo. Os lo pongo. Aquí es la lectura de anterior que estamos
con una multiplicación de 1, o sea, es un encoder directo. Y entonces vamos a ir subiendo la multiplicación, el factor de multiplicación, a ver cómo se comporta. Ahora le subimos a 2 y vemos que A baila menos, pero sigue bailando. O sea, con una multiplicación por 2, pues no es estable. Subimos ahora una multiplicación por 3 y vemos que ha mejorado, pero todavía sigue siendo inestable por la posición en la que estamos. Subimos a una posición de 4 y aquí ya vemos que se nos queda estable. En esta posición se nos queda estable. Pero como veis, no es una cuestión muy fiable. Muy precisa. Fiable no, precisa. No es precisa. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer la multiplicación? Bueno, para hacer la multiplicación es sencillo. En vez de acoplar al eje, desplazamos el encoder hacia un lado, le ponemos un piñón pequeño y un piñón grande. Por comodidad, yo siempre el pequeño lo pongo de 20, porque las medidas del grande siempre las hay. Y los uno con una correa. Yo utilizo siempre 75 milímetros de separación, así si quiero cambiar de multiplicación para hacer pruebas, siempre tengo correas para todas las multiplicaciones y para todas las pruebas que he hecho y no me supone nada, no tengo que estar cambiando anclajes y demás. Entonces este de aquí puede ser de 40, 60, 80, 100, 120, 160. La idea que es que la multiplicación por cada vuelta que da el rotor, el encoder da el número de multiplicación de vueltas. O sea, si la relación es de 4, el encoder da 4 vueltas por una vuelta del motor. En la práctica, aquí lo veis como lo tengo, toda la parte fija, el eje de la parte fija, aquí gira el rotor y aquí vemos la base que tengo con el engranaje grande y al encoder con un engranaje pequeño en la forma de... El sistema es fácil. Con eso ya tenemos la medida en valor absoluto y el problema que tenemos es que hemos perdido resolución con el óptico, con el magnético. En el caso del óptico, como es totalmente estable, las reducciones es mucho más sencilla, porque con cada vez que doblamos el valor de la multiplicación incrementamos un bit. Si multiplicamos por 2 pasamos a 14 bits, por 4 a 15 y por 8 a 16. Con 8, una multiplicación de 8 quiere decir que tenemos una resolución por bit de 5,5 milésimas de grado. O sea, es muy superior a una centésima, que es lo que necesitamos. En el mercado, o sea, en paso GT2, que es el paso estándar de las impresoras 3D y todo esto, encontramos coronas hasta 120. Si queremos ir a 160 tenemos que utilizar el tipo MXL americano, que es de paso 2,032 milímetros, 0,080 pulgadas, está mala la presentación, pero aquí en la tabla veréis que con una multiplicación de 5, que nos daría una resolución de 8,8 milésimas de grado, cada bit que vayamos cambiando nos va cambiando como mínimo una centésima de grado. Con 4 aquí tenemos un salto, pasaríamos de 0,05 a 0,07, se nos comería el 0,06, pero con 5 ya nos valdría. O sea, una multiplicación de 5 sería más que suficiente. Todo este material en AliExpress se encuentra y es barato, es asequible.
Ya para final os voy a dar unas recomendaciones sobre el montaje. Yo los tornillos que utilizo son de calidad 12-9, que es la calidad más alta para poder dar mayor apriete a los tornillos más que los normales de 8,8. Utilizo arandelas del tipo Norlock porque dicen que es lo mejor para no aflojarlo. Pensar que el viento es un mal enemigo. Cuando sopla el viento todo tiende a aflojarse y como no esté bien apretado acaba soltándose estrepitosamente. Yo por experiencia a mí me ha pasado, con lo cual al final siempre voy a apretar al máximo. Utilizo pasta de montaje para que cuando tenga que soltar los tornillos no se me queden gripados. Ya por deformación utilizo dinamométrica, tengo una dinamométrica aquí grande y aprieto todo con dinamométrica, pero si no tenéis, tirar con fuerza, porque con la pasta no se os griparán los tornillos y si tenéis que desmontarlos lo podréis. Después tenéis que tener en cuenta la verticalidad cuando montéis del mástil, que sea lo más vertical posible y que la parábola esté vertical, que no esté torcida. Es muy importante porque estas parábolas no suelen estar muy finas, están pensadas para satélite de alta ganancia y es irrelevante para ellos que esté torcida, pero nosotros todas las décimas que ganemos son importantes. A pesar de todo esto, después de montado, haces un tracking, como tenemos el encoder de elevación que es absoluto, haces un tracking de 360 grados y ves que está variando la elevación. Dices, caramba, después de haberme dejado ahí la vida para ajustar todo a la perfección, bueno, pues esto pasa por las holguras de la mecánica que hemos usado. O sea, como no es perfecta, pues tiene holgura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a partir de esta gráfica, como sabes en qué puntos tiene las desviaciones, pues ir corrigiéndola, moviéndola en la parte inferior hacia el lado contrario para compensarlo. Yo al final, después, aquí pasé de 6 décimas de grado de desviación, pasé a 0,05 después de haberla corregido, que ya es un valor más que decente. Bueno, y para final quiero tener un recuerdo de mi amigo José Luis, que nos dejó el año pasado y que lo echamos de menos en este loco mundo de la radioafición. Espero que os aporte algo lo que os he explicado y que por lo menos cojáis ideas básicas. En caso de que tengáis alguna pregunta, aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias, José. Muy interesante y espero que sea realmente ilustrativa para que la gente se anime a hacer desener, rebote lunar, etc. Han surgido varias preguntas Gracias, José. Han surgido varias preguntas en el chat. La primera de Maxi C5V. Dice, José, ¿cuál sería tu antena ideal de compromiso? No muy grande, para hacer entry level en Luna 10 gigas, diámetro, offset, focus, iluminador, tamaños. Bueno, buenos días, again. Para mí la medida idónea es 180 centímetros es la medida idónea. Lo que pasa es que la 180 centímetros en fibra es muy robusta, pero por encima de hasta 24 la puedes trabajar. Si quieres trabajar en frecuencia más grande, tienes que ir a 120, metálica o dopada con... Ay, no me saldrá. Fibra de carbono. Fibra de carbono, que son la medida. Evidentemente, lo del dicho de burro grande, ande no ande, vale, pero claro, cuanto más grande el burro, más cuesta moverlo. Y más precisión necesita y más difícil es. Pero para mí la medida idónea es 180. Perfecto. Nos hacen otra pregunta. Dicen, ¿se puede adaptar estos encoders a rotores no tipo fast-pitch, sino comerciales tipo Yaesu, High-Gain, etcétera, de forma externa o interna? Sí, estos motores, o sea, se pueden adaptar en cualquier sistema, pero
por el tamaño seguramente tendrá que ser una adaptación externa. O sea, nunca... Yo la primera vez lo monté en el Alpha Speed y lo tuve que montar externo, con una corona externa y moverlo, o sea, ajeno al propio motor. No hay ningún problema. Ok, perfecto. Y la última de David, una pregunta. Al hacer una desmultiplicación, ¿tienes que hacer alguna forma, alguna puesta a cero o guardar la posición de la parabólica? ¿Cómo es el proceso de calibración de posición? Bueno, ahí con la experiencia, ahí la cosa se ha hecho más fácil. Porque al final tú lo que tienes es X pulsos por 360 grados. O sea, si son 13 bits, son 8.192 y si son 16 bits, son 65.535. O sea, los pulsos los tienes y sabes los grados que son. Y no tienes que hacer ningún ajuste en lo que es la medida. ¿Dónde está el ajuste? En el offset. Porque cuando tú lo montas, no sabes dónde está montado, es muy complicado ajustarla, ¿no? Tú más o menos dices, la monto aquí que estoy a 90 grados aproximadamente. Entonces, tú lo que haces es corregir el offset para dejarla al punto exacto donde la tienes enfocada. Esto se hace con una alineación midiendo ruido solar en un momento. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias.